para tener algo, bueno, y ya estamos grabando, para tener algo que poner después en el salón en cuanto a Sí, nuestras pláticas. sí, sí, sí. Estamos hablando del módulo anterior, el asunto del agua, cómo es un tema que algunos pueden ver más relevantes que otros, depende de dónde y qué propósito tienen con el diseño ecológico. Y me comentabas que en tu caso no era tan enfocado eso porque no tratarías tanto el agua en tus proyectos. Como en mi caso es el opuesto, donde mi proyecto está situado en una zona rural que necesita resolver asuntos de agua, tanto la captación del agua, la distribución, como la limpieza, cómo se mantiene limpia después de usarla en la casa, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. quería resumir eso para si alguien Sí, está sí, escuchando. yo por mi parte resumo efectivamente que mi motivación a hacer este curso, que me está resultando muy interesante, es muy pedagógico y aporta una cantidad de conocimientos tremendos, pero mi motivación es más bien de tener una visión de conjunto de los problemas ecológicos más que aplicarlo directamente a un proyecto concreto que de momento no tengo, quizá en el futuro lo tenga. Entonces, claro, el módulo del agua, que es como muy técnico, es muy práctico, es cómo resolver problemas. Como yo no tengo esos problemas en estos momentos, porque yo abro el grifo y tengo agua, me costó un poco más. En cambio, este módulo tercero me ha resultado muy interesante, muy ameno y muy rico de referencias, la explicación de de todas las metodologías, la diferencia entre la permacultura, la agroecología, los bosques comestibles. Me ha parecido fascinante. Sí, Pues, y tienes razón, porque la seguridad alimentaria es tal vez el punto más importante. De hecho, en los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU es el número uno, ¿verdad? sí, Bueno, la pobreza es el número uno y número dos es el hambre, sí. eliminar el hambre. Y es por eso que este módulo 3 tiene tanta relevancia, tanta importancia. Sí, sí. Antonio, ¿nos oyes ahora? Sí, ahora sí, gracias. Ah, Perfecto. qué bien. Vale. Mira, nos echamos a andar un poco a hablar del módulo 2 y 3, qué tan importantes son para Fernando en particular, dependiendo del proyecto que uno tiene, ¿no? Sí, desde Y luego. eso justamente comentábamos, bueno, Fernando más bien puede comentar sobre el módulo 3, qué tan importante es esta situación de la seguridad alimentaria. Sí, sí. Y da Sí, una visión muy amplia y con muchísimos recursos para ahondar más todavía. Me ha parecido fascinante. He estado mirando los vídeos y todas las referencias a temas muy amplios, como la nueva historia, la nueva narrativa. Me ha parecido muy interesante todo esto. Se me había escapado. En fin, cosas un poco más técnicas. No he entendido muy bien el concepto de biochar. mm, Es una especie de carbón vegetal que se mete en la tierra para la captura del carbono y para fertilizar los suelos, si he entendido bien. Es un carbón. sí, sí, bueno, no llega a ser carbón, Ah, ok. no llega a ser carbón del todo. Bueno, es una pirólisis, es una quema lenta, muy lenta. Entonces esto produce una materia orgánica que está casi carbonizada, pero no del todo, Ok, y de entonces que acuerdo. está llena de muchos poros muy pequeños. Sí. Entonces lo que permite es que una vez que se pone en contacto con el suelo, ofrece muchos nichos, muchos hábitats para microorganismos Ajá, de acuerdo. y Sí. retiene nutrientes, agua, etcétera. mm. La acuaponía me ha parecido también muy interesante, la combinación de la producción de peces con la producción de vegetales, es una cosa que no había ido a hablar de ello. Y luego, reconozco que como vegano militante casi, me ha resultado muy interesante todo lo que decís de la agricultura regenerativa, del holistic management, etcétera, etcétera, porque claro, ves ahí todo el valor enorme que puede tener el ganado
en la agricultura, en la mejora de del suelo, etcétera, etcétera. Me ha abierto mucho los ojos todo eso. Efectivamente, si está bien gestionado, tiene muchísimo interés. Claro, el problema es que la mayoría del ganado se produce de forma industrial en grandes explotaciones y eso es lo que tiene un enorme impacto negativo en el medio ambiente, ¿no? Sí, así es. ¿Tenéis una idea del porcentaje de carne, por ejemplo, de vacuno que se produce de forma extensiva con respecto a que se produce de forma intensiva, de forma industrial? No, yo no tengo este dato. No sabría Pero decirlo. la mayoría pienso yo que es más bien industrial. Pues sí, Yo sé sí, que, yo sé que los que aplican esa metodología, de hecho, en términos comerciales, tienen mayor rendimiento. Se produce más carne, se producen animales más saludables, de mayor peso, y se conserva el pasto, el medio ambiente, todo esto donde los animales comen, viven y se desenvuelven. Lo que pasa es que cuando está todo muy concentrado, claro, los animales comen hasta el último lo que haya, ¿no? Claro, claro. Y luego la concentración de estiércol y todo eso es excesiva también, claro. Sí, puede llegar a serlo, sí. Puede llegar a serlo. se deshace todo. Mientras que en este caso lo que sugieren es que, bueno, es básicamente imitar las manadas salvajes. Cómo se alimentan ellos. No se quedan en un lugar hasta que todo queda destruido, sino que se van a otro y comen hasta donde pueden, pero ya dejan que renazca y se van a otro lado, ¿no? Sí, también a raíz de que hay la presión de los predadores, ¿no? Que claro. de alguna manera empujan a los animales a no quedarse en el mismo sitio. Claro, claro. Entonces, claro, ellos intentan, con esto de los corrales móviles, intentan replicar esta situación, ¿no? Para no dejar que los animales se queden demasiado tiempo en el mismo sitio pastando. Eso me ha abierto mucho los ojos y voy a explorarlo un poco más, efectivamente, porque veo claramente que puede tener beneficios ecológicos la ganadería extensiva plantada de esa manera. Y antes tenía una visión mucho más radical, que toda ganadería era nefasta para el medio ambiente. Otra cosa que me ha resultado un poco la parte más técnica quizá del módulo es todo lo que habláis del key line. Y he visto un par de vídeos para entender un poco cómo se transfiere agua de los valles a las otras zonas, pero es un poco más complejo eso, ¿verdad? Sí, lo es, sí lo es. A veces incluso cuesta entenderlo, la primera. Cuesta entenderlo la primera. Porque de hecho es una cuestión muy topográfica. Ahí te voy, sí. Y hacer unos surcos que van bajando de tal manera que el agua que se capta en el valle pase a las zonas a las crestas. a las crestas que reciben menos agua generalmente. Sí, esta es un poco la idea. Porque normalmente las crestas se quedan más secas porque el agua tiende por su naturaleza, digamos, a bajar hacia los valles, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay como un desequilibrio entre, digamos, la cantidad de humedad que se queda en los valles con lo que se queda en las crestas. Entonces, con este sistema se consigue hidratar de una manera uniforme un poco todo el paisaje. No, muy, muy interesante todo eso. No, me ha gustado mucho, la verdad, este módulo. Me lo voy a tener que leer y visitar un poco todos los sitios, pero realmente he aprendido mucho. Todavía no me atrevo a hacer el examen porque ya le comenté a Giovanni que el examen del módulo 2 prefiero correr un tupido velo y volverlo a intentar en otro momento que esté un poco mejor preparado porque ha sido una catástrofe. Y es bueno mencionar aquí para los que vean el video de que las pruebas están diseñadas para que tengan éxito, no para que los rechacen. Entonces, pueden hacer las pruebas cuantas veces quieran, únicamente la anotación más alta es la que cuenta. De acuerdo. No será difícil mejorar mi última anotación. Y no, eso es lo que os tenía que comentar más o menos por lo demás. Por lo demás, me ha gustado muchísimo el documental de los albatros que has subido. Llegaste a verlo. Vale. Oh, sí, lo que pasa es que te rompe el corazón, realmente. Sí,
Sí, es muy impactante. Muy duro todo ese plástico en los estómagos de esos pobres animales, ¿sí? Sí. Sí, es duro. Y por lo demás, pues nada, hemos tenido aquí a Greta Thunberg estos días ¿Ah, sí? hablando, sí, ha estado hablando incluso con el presidente de la comisión. Y es que Ah, hay un movimiento muy fuerte aquí en Bélgica. Bélgica es un país muy concienciado ecológicamente y los estudiantes se manifiestan todos los jueves ahora sistemáticamente y ella se vino ayer a apoyarlos en su manifestación y fueron a ver me parece que fueron al Comité Económico y Social y ahí estaba Yum. sí. Y bueno, ella como siempre habló muy directamente sobre su visión del Oh, planeta. Pero la verdad que Bélgica es para estar orgulloso de cómo está reaccionando con las cuestiones del clima, la verdad. Hay manifestaciones multitudinarias y se habla mucho de todos estos temas. mm. España yo no sé qué pasa, pero parece que está la cosa como más, tantos más despistados con otros problemas que tienen Sí, más. sí, siempre. Siempre. Y ahora está ya el proceso, esto que se está dando Sí, todas y esas cosas, pero claro, Cataluña y todo esto. al lado de los problemas planetarios, el proceso, pues bueno, me interesa, No. pero sí tiene menor importancia. Una cosa que os tenía que comentar sobre la calidad de la traducción del módulo. Estaba tentado, yo como llevo muchos años trabajando directamente en inglés o en francés, estaba tentado de hacerlo directamente en inglés porque ahí habría que revisar un poco la calidad del texto. Pues entonces el culpable soy yo. Ah, no. Vale, de acuerdo, no, pero vamos, tiene mucho mérito, pero claro, por ejemplo, para mí, la palabra management en inglés, que se traduce, vosotros la traducís sistemáticamente por manejo, yo creo que sería mejor gestión, ¿no? Gestión de Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en este caso en manejo. concreto, esto es Sí. una traducción que viene ya del español mexicano. Ah, de acuerdo. Ah, Entonces, ellos fueron los primeros que tradujeron el libro en sí, castellano de acuerdo. de Alan Savory, y entonces ya ellos lo tradujeron así, como manejo holístico. Y entonces Ah, al final se ha quedado así. es porque a mí manejo no me dice gran Sí, es verdad. No, cosa. yo estoy de acuerdo contigo. Y luego hay alguna palabra como por ejemplo swales, que son cenagales, si he entendido bien, ¿no? No. ¿Qué son? ¿En España se habla de swales directamente? Bueno, es que no hay más remedio, porque si no hay que usar una frase muy larga. Ajá, pero no es un cenagal. No. Es una zanja de infiltración en curva de nivel. De acuerdo. De acuerdo. Pero que claro, yo es que pensaba que a cualquiera que le hables de un swale en España, vamos, se te quedan. No. Incluso en inglés no todo el mundo lo entiende porque esa palabra en algunos ámbitos se usa con un significado diferente. De acuerdo, ok. Con lo cual, ya hay libros donde mencionan un poco esto y hacen la diferencia, etcétera. Ok, vale, de acuerdo, pues perdona, Pero es muy buen punto lo que dices, Fernando, porque el curso originalmente fue escrito todo en inglés. Sí. Y entonces, claro, en vez de reescribirlo desde el inicio en otro idioma, hemos intentado que sea traducido, pero esas traducciones no son perfectas y lo que sería interesante es cuando alguien capta algo de la traducción que dice, bueno, esto lo diría yo así o no sé cómo. Sí. Sería bueno que nos informen y nosotros podemos entonces revisar y ver si habría otra manera de escribir eso, hacerlo más Sí, nativo. por favor. Sí, no, sí. Hombre, ahora que sé que lo ha hecho Antonio con es extraordinariamente bueno, visto que está hecho, pues como está hecho. Pero, o sea, ¿hay alguna frase que acaba en un punto y no sé? Al principio, precisamente, el primer párrafo ya sorprende porque hay dos o tres errores de gramática y a veces, pues claro, eso influye un poco. Espérate, no sé si lo tengo aquí para abrirlo y poderos comentar exactamente de qué estoy hablando.
pero, por ejemplo, mira, por ejemplo, lo estoy abriendo ahora. En la primera frase, no sé si tenéis el módulo ahí, por ejemplo, en el cuarto renglón tienes, empieza relación con la tierra y luego punto. Al ser una necesidad básica casi tan importante como el agua potable limpia, punto. Ahí debiera ser una coma, ¿no? Sí, debe ser una coma, efectivamente, la base de la comunidad. Es decir, y luego una cosa que mi padre, que murió hace 2 años, era un hombre que yo apreciaba muchísimo y era un purista del castellano. En la primera línea del módulo decís, la comida sana local es, bajo muchos puntos de vista, uno de los mejores puntos de entrada. Mi padre siempre me decía, Fernando, si te pones por debajo del punto de vista no ves nada. Es desde el punto de vista, no bajo el punto de vista. ¿Entendéis la cosa? Pero, en fin, son detalles. Pero o sea, ¿cómo traduciría esta frase? Aquí pone, la comida sana local es, bajo muchos puntos de vista... Desde. Desde. Es que si te pones por debajo del punto de vista no ves. Vale. Perfecto, gracias. Sí, pero bueno, es una tontería y una pedantería por mi parte y te pido, no, así se aprende. pido disculpas, pero muchas veces cuando empiezas a leer un texto, pues las primeras palabras son importantes, ¿sabes? Y bueno, si tienes un poco de... que te interesa, a mí es que me interesa mucho el castellano, me gusta mucho... No, yo te lo agradezco. Ya te digo, me gustaría que... a ver hasta dónde quieres llegar con esto, quiero decir que si te lo imprimes y me lo envías con unas líneas rojas tachadas, me ha encantado. Quizá, lo que pasa es que estoy muy ocupado, Antonio, pero bueno, no te lo prometo, pero sí, porque he visto algunas cosas, ¿sabes? Pero está claro. Es una pena porque es un texto muy interesante y de vez en cuando pues hay alguna cosilla, pues esto, por ejemplo, ahora lo entiendo. Que se puede aprender, introducirlo mejor, aquí nosotros estamos para esto. Sí, claro, y el arte de la escritura hace mucho cambio, por eso gozamos algunos libros más que otros, ¿no? Aunque la información sea muy interesante, la forma de escribirlo y de contar y todo eso, es todo un arte. De hecho, es donde menos recursos hemos podido poner, es en lo que dicen en inglés el proofreading, ¿cómo es? La corrección. Efectivamente, no, hay un poco... La revisión del texto, efectivamente, la revisión del texto quizá convendría que alguien lo mirara porque sí, hay algunas veces que hay alguna errata que se ha metido. Sí. Bueno, si queréis lo miro un poco más en detalle, pero... Sí, con calma, tómatelo como cuando puedas, si tienes ganas de dar... Vale, pero vamos, que pido disculpas porque puedes... No, en absoluto. No, pero si algo resalta, Fernando, pues menciónalo. Claro, nosotros no siempre captamos todo, pero si hay algo que resalta como que esto no puede ser así, por favor. Pero sobre todo me gustaría que os quedarais con la idea que me ha parecido un material excelente, me ha parecido buenísimo, interesantísimo, denso, amplio, o sea, uno puede pasarse una semana explorando todo el material que ponéis ahí, los vídeos, las referencias, los libros, me ha parecido muy, muy interesante, la verdad, muy interesante. Qué bien, qué bien, me da gusto que refleja... perdona, Johnny. Sí. No, que refleja un poco todo el trabajo que se está haciendo en los últimos 30 años, básicamente. Bueno, si cogemos, por ejemplo, la permacultura, ¿no? como referencia, sí. La permacultura, ¿no? Lo que más ha desarrollado en todo este tiempo es un poco el cuidado de la tierra. Sí. Y entonces, de alguna manera, desde esta óptica, se nota efectivamente, ¿no? que se han hecho muchísimos trabajos en cuanto a transformar lo que es la producción de alimentos, ¿no? O sea, tanto desde un punto de vista técnico sobre el terreno, como en desarrollar iniciativas más bien relacionadas con el ámbito social
de la producción de alimentos, ¿no? Como la agricultura sostenida por la comunidad, por ejemplo, mercadillo de agricultores, cooperativa de consumo. Todo este ámbito, de alguna manera, es como algo que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Esto en estos últimos años, ¿no? Con lo cual hay miríada de iniciativas. El sitio en el que ponéis el enlace sobre los principios de la permacultura con la explicación, sobre todo en inglés, me ha gustado. Me he pasado al sitio en inglés porque existía también una versión inglesa. Vosotros ponéis el enlace a la versión en castellano. Es interesantísimo cuando ves los 12 principios y luego todos los ejemplos que ponen de distintas iniciativas en cada uno de los principios. Ponen la música incluso. Sí. Muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Quién lo ha hecho? ¿Bill Holmgren o quién lo ha hecho? Este es de David Holmgren. Pues me ha parecido fascinante. Y de hecho, ya os conté que en verano, en agosto, voy a hacer un curso de permacultura ahí en Asturias con... Sí, lo comentabas el otro día. Y me da muchas ganas de hacerlo. O sea que nada, todo muy bien. Todo muy bien. Nada más que comentaros, vamos, porque lo que tengo que hacer es estudiar más, sencillamente. Y Fernando, en cuestión de la práctica, ¿piensas que lo que estás viendo, lo que estás aprendiendo es algo que lo podrías llevar a la práctica? Por ejemplo, hacer una huertita o algo... Efectivamente. Ya te digo que la motivación inicial para mí era tener una comprensión de qué es la ecología y cuáles son los grandes temas de la ecología, pero por otro lado, como sabéis, estoy trabajando con la red de transición belga a nivel estratégico, a nivel de coordinación y con la red de transición española, estoy con Juan y Ana y esta gente. Pero también en mi barrio, aquí en el barrio donde vivo, tenemos unas iniciativas de transición y una de ellas es precisamente hacer un huerto urbano. Y precisamente todo esto me puede venir muy bien para comprender un poco mejor los principios básicos de estas cosas de un huerto urbano, ¿me entiendes? Intentar hacerlo bien desde el primer momento. Y a plazo yo tengo el sueño de buscar una ecoaldea probablemente en España y irme a vivir una temporada allí o más que una temporada. Lo que pasa es que no hay muchas ecoaldeas en España, ¿no? Hay algunas, sí. Bueno, quizá no es el país donde más haya, pero hay muchos proyectos de ecoaldea. Sí que los hay, ¿no? Hay algunas que son más prominentes que otras, que se conocen más, como la Cave o los Portales en Sevilla y algunas pocas más, pero tengo entendido que hay muchos proyectos, ¿no? Algunos incipientes, algunos ya empezados. Ajá. Sí. ¿Habéis estado en Tamera, en Portugal? Sí, yo sí. Es un sitio muy interesante, ¿no? Ah, sí, de lo más interesante. Sí, ¿verdad? Sí. Y lleva ya como 20 años o algo así, o más tiempo. Desde los años 90, no sé si en el 1993 o algo así empezaron, creo, por ahí. Están mirando un poco y quizá vaya a pasar unos días ahí Sí, vale la pena. A ver cómo funciona efectivamente. Porque ahí eso también me hace recordar que sería un buen tema para poner en las discusiones, ¿no? En los foros, ver quién ha experimentado, dónde han ido, dónde han estado los demás y simplemente así darse cuenta de proyectos que uno no conoce, ¿no? Que están ahí. Sí, es una buena idea. Sí. Yo en noviembre estuve en una ecoaldea en el Pirineo francés, cerca en Ariège, donde estuve haciendo este curso del trabajo que reconecta de Joanna Macy, lo hice allí la primera vez. Y es un sitio maravilloso, con unas vistas a los Pirineos y allí al lado de un bosque, con letrinas secas. Es decir, allí pude experimentar durante 5 días. ¿Cómo se llama? Creo que conozco este lugar. Se llama Saint-Camel. Saint-Camel, no lo conozco. Saint-Camel. Está en Ariège y bueno, es un sitio muy interesante. Y estuve un poco con la gente que vivía allí y vi un poco la vida que llevaban y me pareció todo muy armónico y muy apetecible. La verdad, un confort muy básico, pero la verdad muy auténtico, comparada con la artificialidad de nuestra vida aquí en las ciudades. Sí.
Es otra cosa. Sí. ¿Has podido tener contactos con otros compañeros? No, es que aquí en Bélgica no hay nadie y es que en el foro tampoco reaccionan mucho, ¿no? No. No lo sé. Solo el primer día tuvimos, ¿te acuerdas que estuvimos ahí 4 o 5 y ¿te acuerdas? Había una pareja de arquitectos, creo, Sí, en Chile. Chile, pero no he podido tener más contacto con ellos, ¿no? Habría que ver si hay una hora que les quede mejor, pero nadie ha dicho nada. Puedo volver a preguntar, a ver Sí. si podemos lograr a lo mejor que haya más personas, aunque no todos, porque todos siempre es muy difícil. Pero... Aunque Sí, para claro, porque nosotros siempre es más interesante conocer un poco al resto de la gente, las motivaciones, las dificultades que están teniendo. Pero bueno, para mí, ya te digo, me parece un privilegio teneros a vosotros dos al 100%, pero... Claro, esa es la intención que hemos tenido de formar esta comunidad de aprendizaje, como le decimos, ¿no? Sí. Pero tal vez no le hayamos atinado a el horario o el día o algo, pero le seguiremos buscando, porque sí es interesante poder hablar de las experiencias que cada quien ve y tiene. Me acuerdo ahora del lugar en los Pirineos que se llama Mataveneros. Mataveneros. Así es. Son los Pirineos españoles, ¿verdad? No, esto no está en el Pirineo, esto está está por León. Ajá. Sí, es verdad, está al norte lado de de León, ¿no? Sí. Sí, he visto un reportaje, está como así en colinas, ¿no? Son Sí, distintos. es una zona de montaña también. Sí. Sí, lo vi. Quizás un sitio interesante. Sí, Sí, no he lleva estado mucho ahí, tiempo. pero... Es muy antigua. Ándale. Mm. Muy bien, pues quería decir que la próxima sesión no voy a estar. Si faltas tú, todavía. El 8 de marzo no estoy porque voy a intentar una cosa, bueno, claro, esto está grabándose en público, pero una cosa muy curiosa que es la respiración holotrópica. Voy a hacer un seminario de respiración holotrópica. No sé si habéis oído hablar de esta técnica inventada por el psiquiatra Stan Grof. Sí. Es muy interesante. Voy a hacer un seminario de 2 días y empieza ahí el 8, es el de viernes a domingo. O sea que Bueno, estoy ausente, pero para la siguiente. ya nos explicarás. Fabuloso. Mayor razón por la que habría que ver si alguien te reemplaza para no estar nada más Antonio y yo aquí solos. Claro. A ver si podemos conseguir que alguien más se una a esto, sí, porque merece la pena realmente. Y el próximo módulo también promete ser muy interesante sobre la energía renovable y todas las diferentes maneras de lograr eso, ¿no? Ajá. A ver si alguien se anima a Tema crucial la energía, ¿eh? Sí, es un poco la base, ¿no? De cómo se desarrolla una sociedad. Claro. Y no va a quedar más remedio que reducir el consumo de energía, ¿no? Sí. Más vale. Más vale, efectivamente. Bueno, pues os agradezco muchísimo vuestra presencia y nos veremos no la siguiente, en la de más allá. De acuerdo. Gracias por estar, Fernando. Gracias a vos. Fernando. Gracias, vale. Antonio. Nos vemos en la otra. Venga, hasta otra. Bueno, nos hemos quedado.